a amar. Aprender a amar es una serie que en la medida que hemos venido como estudiándola, para mí ha sido como genial encontrar la esencia de las cosas. O sea, no es como que estuviera un misterio ahí, como que estamos descubriendo algo que nadie más ha visto. No. Estamos poniendo la mirada en las cosas que la Biblia dice que son importantes. Y aprender a amar, usted tiene que preguntarse ¿por qué es tan importante aprender a amar? ¿Por qué? Bueno, porque si no aprendemos a amar, no vamos a aprender a vivir. La respuesta que Jesús dio en cuanto al amor es: haz esto y vivirás. Aprender a amar es trascendental y es crucial para poder aprender a vivir. Y eso es lo que esta serie quiere dejarnos en el corazón. No solo cómo sobrevivir, no solo cómo ser funcionales, cómo ser sanos, cómo estar saludables, cómo tener la vida que viene de Dios. Y eso tiene que ver con aprender a amar. Aprender a ser amado y aprender a amar a otros. Y quiero ir al texto que hemos venido como desarrollando, y este texto es el texto de todo el mes. Entonces hemos venido cada domingo volviendo a esta conversación que Jesús tuvo en Lucas capítulo 10, y hoy vamos a ir a algo específico. Esto que usted va a leer conmigo hoy es la conversación de Jesús con una persona que conocía mucho los mandamientos. Ya en los 2 domingos anteriores, que usted puede ir a YouTube y ver los episodios anteriores, vimos cómo debíamos aprender a amar sin reservas a Dios. O sea, nuestro amor vertical debe ser un amor sin reservas. Si hay un amor que no le va a causar daño, hacerlo con todo lo que usted tiene, es el amor hacia Dios, ¿cierto? Ese no va a ser tóxico nunca. De ese no se va a pasar usted. Entonces, aprender a amar a Dios sin reservas, vertical. Pero luego, el domingo anterior vimos cómo aprender a amar a nuestro prójimo de manera así, al que está al frente a nosotros. Y ese amor es el que nos transforma. Aprender a amar a nuestro prójimo nos cambia, nos transforma. Y hoy vamos a ver el tercer episodio, que es aprender a amar. Y quiero que usted conmigo descubra a quién vamos a aprender a amar hoy para no enfermar. Aprender a amar para no enfermar. Qué interesante. En Lucas 10:25 quiero leerle lo que dice: cierto día un experto de la ley religiosa se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer para recibir la vida que proviene de Dios? Y Jesús contestó: ¿qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas?, le pregunta Jesús a este hombre. Y el hombre contesta: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. O sea, ama a Dios sin reservas. Y luego ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, ama al que está al frente tuyo para que seas transformado. Correcto, le dijo Jesús, haz esto y vivirás. El hombre quería justificar sus acciones, y aquí ya se pone interesante, porque a él no le bastó la respuesta de Jesús. Entonces él quería justificar la forma en cómo él amaba. Él quería escuchar una buena respuesta, pero cuando la recibió no quería incomodarse. Él no quería aprenderlo, él no quería recibirlo. Entonces, él, para justificar sus acciones, le dice: ¿y quién es mi prójimo? O sea, ¿a quién es que yo debo amar? Y Jesús respondió con una historia. Y esta es la historia que conocemos como la historia del buen samaritano. Una historia muy conocida, espero que la recuerde un poquito más viéndola y escuchándola, que tiene que ver con nuestro tema de hoy. Y escuche esto, por favor. Recíbalo con calma, respire profundo, y el título de hoy es: aprende a amar. ¿A quién? ¿A quién? A tus enemigos. Mire, allá por el año 84, Estados Unidos se dividió en una gran polémica en la sociedad. Un hombre, Gary, se llama esta persona. Gary era el papá de un chico muy joven, a quien su entrenador de deporte terminó secuestrándolo y abusando de él, ¿cierto? Y este Gary, que es el papá de este chico que sufre este abuso, se hizo conocido porque cuando las autoridades, la policía, logró capturar a quien había secuestrado al niño y había abusado de él, lo traía de vuelta a la ciudad donde iba a ser juzgado, donde iba a ser juzgado. Gary lo estaba esperando, y allí en el aeropuerto, delante de las cámaras de toda la nación, porque estaba el país atento a lo que estaba pasando, Gary tenía un arma, sacó su arma y asesinó a quien había abusado de su hijo. Ahora, ¿en dónde estaba la polémica en este caso?
Pues la sociedad se dividió entre quienes pensaban que lo que Gary había hecho era necesario y hasta correcto, que la venganza que él había ejecutado era correcta, pero también estaba la otra parte que decía que lo que él había hecho no era correcto y que lo que debía suceder es que la justicia debía encargarse de este hombre que había hecho tal monstruosidad. Ahora, este hecho no es aislado, porque lo que sucedió en ese tiempo ha seguido sucediendo. Hemos escuchado otro tipo de situaciones, pero la pregunta que quiero hacerle hoy a usted es: ¿qué sentimiento le genera? Y no le voy a pedir que exprese en cuál de las dos bandos se encuentra, pero ¿qué pensaría usted? ¿A quién apoyaría? ¿A Gary por haber tomado justicia en sus propias manos, o a los que decían no, debemos dejar que la justicia haga lo que tiene que hacer y pasar todo el juicio y aplicar todo el peso de la ley? Cuando Jesús habló acerca de los enemigos, o cuando la Biblia habla acerca de los enemigos, nos introduce en uno de los temas más conflictivos y emocionales que vamos a poder encontrar, y es cómo podemos amar a los que nos han hecho daño, cómo podemos amar a los que son diferentes a nosotros, pero no solo diferentes, sino a los que nos han herido. Y recuerde algo importante del tema de hoy: aprender a amar es importante, aprender a amar a nuestros enemigos es importante para no enfermar. Debemos aprender a amar para no enfermar. Y quiero que mire esta frase, que es con la que usted podría centrarse en el corazón de lo que Jesús quiere decirnos. Aprender a amar a tus enemigos sí es posible cuando decides verlos con la misma compasión con la que Dios te miró a ti. La gracia que recibiste un día se convierte en la fuerza que te capacita para perdonar, liberar y amar a quienes piensan diferente, e incluso a los que están en tu contra. Quiero decirte, y tienes que irte con esta idea completamente clara: el Evangelio, la Biblia, Dios quiere que tú entiendas que amar a los que están en tu contra es importante, es necesario para sanar, para no enfermar, y para que tú puedas entender a plenitud lo que es ser amado. Porque entendemos lo que es perdonar, o más bien entendemos lo que es amar a otro, cuando lo vemos y pensamos en la otra persona como en esta forma: yo quiero o voy a darle lo mismo que yo quisiera recibir. Compasión en lugar de juicio, justicia en lugar de venganza. ¿Estás preparado hoy, o ha venido tu corazón preparándose para amar a los que son diferentes o amar a los que están en tu contra? Pues esperemos que hoy la palabra nos llene de inspiración para saber por qué es tan importante y cómo puede cuidarnos. Bueno, y uno de los puntos importantes a tener en cuenta es que esta falta de amor corrompe el corazón. Esta falta de amor lo que hace es que trae un daño a mi vida. Y la historia se desarrolla en ese sentido. Hay un hombre que lo atacan y lo tiran y queda en el piso medio muerto. Pero mire, el versículo dice que un sacerdote pasó por allí por casualidad. Ese camino es el camino entre Jerusalén y Jericó, un camino bastante peligroso, un camino también poco transitado. Y dice que lo vio al hombre en el suelo y cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Estas palabras en rojo muestran esta falta de amor de este hombre. Dice, un hombre del templo, también una persona que iba al templo, a la iglesia, una persona religiosa, pasó y lo vio allí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. Esta indiferencia hace algo en nuestro corazón y hace ver a la persona como que no es digna ni siquiera de que pueda permanecer vivo. Realmente puedo ayudarlo, pero lo dejaron morir, lo dejaron tirado ahí en el piso. Hay algo, una frase que me gustaría que leyéramos, dice: ver al otro como indigno de amor es la evidencia de un corazón endurecido por la indiferencia o que ha comenzado a guardar enemistad. Allí es donde comienzan a brotar los malos deseos o los deseos más dañinos. Y es que cuando nosotros vemos en el mundo la maldad, la oscuridad, todas estas cosas terribles que pasan, nos damos cuenta de que nosotros mismos le hemos quitado a las personas esta forma de verlo como digno del amor de Dios. ¿Quién ha sido para nosotros nuestros enemigos? ¿O cómo nosotros identificamos primero este personaje, el enemigo? Este personaje en el cual se desarrolla la historia
Es un personaje que hay un conflicto entre samaritanos y judíos. O sea, la historia se desarrolla entre las diferencias que hay entre samaritanos y judíos. Es el mismo conflicto que hemos visto en las guerras. Son personas de pueblos diferentes, culturas diferentes, religiones diferentes, apasionados cada uno por lo que dicen, inclusive haciéndose daño al uno al otro. Sin embargo, hay uno tirado en el piso. ¿Y cómo sería la respuesta o cómo debería ser la respuesta? ¿Quiénes han sido para nosotros nuestros enemigos? Piense por un instante en los que usted ha considerado ha sido su enemigo. La persona que le ha hecho daño, esa persona que le ha causado dolor, esa persona a la cual que usted identifica, esa persona no es como yo, o inclusive que aún en este instante está en tu contra. Vemos que el corazón endurecido es incapaz de ver a ese enemigo como una persona digna del amor de Dios. No lo puede ver como Dios lo vería. Miremos lo que ha sucedido en la historia, ¿no? Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, los nazis tenían una filosofía y llamaban a las personas que eran judíos, porque eran de otro pueblo, porque eran de otra raza, los llamaban ratas. La manera en cómo ellos los deshumanizaron en la historia fue tratarlos como si fueran un animal o menos que un animal, los llamaban ratas o parásitos. Entonces, eso empezó a pasarse en las propagandas. Se hacían caricaturas de los judíos como ratas, como parásitos, y ese mensaje fue llenando el corazón y la mente de las personas hasta que las personas en serio despreciaban a otra persona que tenía el valor que Dios le había dado. Hicieron una de las peores masacres en el mundo. Esto ha ocurrido en todos lados. En Ruanda ocurrió en 1994 con la guerra de los Hutus y los Tutsis. Y es que los Hutus se referían a los Tutsis como cucarachas. Y entonces en la radio salió este anuncio: aplasten cucarachas. Y salieron la gente con machetes. Y en menos de 100 días murió más de 1 millón de personas en esta guerra en Ruanda. Se mataron porque los deshumanizaron, como que esta persona ni siquiera es un hombre, ni siquiera es una persona. ¿Ha llamado usted a alguien de esa manera? Como, ay, eso, este coso, aquel, el perro, el no sé qué. ¿Cómo es la forma en la que esa mirada que Dios tiene hacia las personas, uno mismo la quita, uno mismo la desecha, ya no puede ver como Dios ve? En la esclavitud en los Estados Unidos de América, la gente veía a las personas era como una propiedad, pero había una característica tremenda: ellos veían a las personas de raza negra como personas que no tenían alma, y el hecho de que ellos pensaran que no tenían alma los empezaba a justificar para todo tipo de daños y de maldad. Un corazón que no puede ver a la otra persona como digno de amor es un corazón que empieza a ser como el lugar perfecto, el terreno perfecto para que la maldad se anide. Toda la maldad que ha habido en el mundo es fruto de un corazón que no ve a las personas como Dios las ve. Leamos un versículo de lo que nos dice Primera de Juan 4. Si alguien dice, amo a Dios, pero odia a otro creyente, esa persona es mentirosa. Pues si no amamos a quienes podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? Y Él nos ha dado el siguiente mandato: los que aman a Dios deben amar también a sus hermanos creyentes. Y creo que ese pasaje, contrario de ser algo negativo, es algo que hace un análisis en nuestro corazón. ¿Estamos realmente amando con el amor que tiene Jesús? Y creo que se muestra en cómo la persona que menos esperaríamos recibir amor es en la que la historia entrega el amor y rescata a esta persona que está en el suelo. Necesito aprender a amar para no enfermar. Necesito aprender a amar para poder sanar. Y esto es el centro de la historia de Jesús cuando Él les cuenta acerca del samaritano, quien es el único que en el camino decide ayudar al que está medio muerto. Porque la indiferencia o la enemistad, no sabemos qué había en el corazón, según esta historia, de los que pasaron de largo y dejaron al lado al herido que estaba medio muerto. Dice que era un sacerdote, dice que era alguien que servía en el templo, y lo que Jesús quería al nombrar esta historia era que ellos identificaran que eran judíos y samaritanos y no se llevaban bien y tenían enemistad y eran diferentes. Pero en cambio el samaritano, del que no se esperaba nada, es
es quien decide ayudar a su enemigo, al que es diferente y que está ahí en el camino necesitando ayuda. Y quiero que usted mire el texto nuevamente, porque Jesús cuenta la historia y dice que a este hombre que va por un camino lo asaltan, hay algunas personas que lo ven y con indiferencia o con odio lo dejan de lado. Y luego viene el versículo 33 y nos muestra algo específico que sucede en el corazón del que actúa como deberíamos actuar nosotros. Versículo 33 dice: entonces pasó un samaritano despreciado, y era despreciado por los judíos porque se suponía que el samaritano no tenía temor de Dios, o no conocía a Dios, o no tenía al Dios verdadero. Pero este samaritano mostró, dice, que cuando vio al hombre sintió compasión por él. Y compasión viene de una palabra, de la palabra original en la que fue escrita. Compasión significa que sintió que sus entrañas se le movían. O sea, la compasión viene de un sentimiento tan profundo que usted dice: esta persona, me causa dolor lo que esta persona está viviendo o en la situación en la que está. Y en el versículo 34 dice que esa compasión no se quedó solo con buenas intenciones, como que, ay, a mí me duele esta situación, pero no hago nada. Dice, versículo 34, se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. Y en el resto de la descripción que Jesús hace en la historia, dice que lo monta en su burrito, lo lleva hasta un lugar, lo deja cuidándolo, se lo encarga a alguien, invierte de lo que él tiene. Pero es la compasión la que lo lleva a no actuar con indiferencia ni buscando la venganza de su enemigo. Amar, es importante que aprendamos a amar a quien no lo merece. Y eso es importante en cuanto al mandato del amor, porque es un bloqueo que tenemos. Pensamos, ¿yo cómo voy a amar si él no ha hecho nada para que yo lo ame? ¿Por qué habría yo de darle algo bueno si no se lo ha ganado? Por el contrario, mire todo lo que me ha hecho a mí. Y quiero que entienda que no, el corazón que llega a deshumanizar o que llega a quitarle la dignidad al otro no empieza simplemente, o no va a empezar necesariamente con una ofensa grave. Hay diferencias que se vuelven ofensas, hay ofensas que se vuelven heridas, y hay heridas que se convierten en venganza o en indiferencia. No importa por qué hoy la persona que está frente a ti es tu enemigo, no importa si es porque él te está haciendo algo o porque en medio de las diferencias que tenían tú te sentiste ofendido y ahora esa persona es tu enemigo porque tú ya no quieres tener nada con esa persona. Y es que amar al que no lo merece, quiero que entiendas esto bien, en la ética cristiana, en la fe cristiana, el cristianismo se fundamenta en el amor que hemos recibido de Dios. Y en ese amor que recibimos de Él, cuando lo recibimos, por eso es tan importante que usted sepa cómo recibir el amor de Dios a través de Jesús, porque no es solo como que yo siento el amor de Dios, no, cuando usted realmente lo ha recibido, al entender quién es Jesús, usted entiende que amar no es una opción, amar es un mandato. Amar es una necesidad, porque cuando usted recibe el amor de Dios, cuando usted comienza una nueva vida con Dios, le voy a decir algo que es esperanzador. Dios nos da un corazón que funciona diferente a como funcionábamos antes. El corazón de Ricardo hoy no puede ser el mismo al corazón de Ricardo de antes, que no conocía y no había tenido este encuentro con Jesús. Mi corazón está hecho para amar. El corazón de quien se encuentra con Jesús está hecho para amar. Y quiero que mire esta frase que puede ayudarlo a ubicarse. Amar es mostrar misericordia a quien no se lo ha ganado. Amar a quien ha hecho lo malo. Y aquí quiero que usted pueda respirar después de esto, porque creo que nos empezamos como a llenar como aquí de una tensión. Pero amar, dice, amar a quien ha hecho lo malo no significa negar su maldad, sino reconocer su profunda necesidad ¿de qué? De gracia. Y quiero que lea conmigo este versículo que nos recuerda lo que Jesús decía acerca de cómo hay que amar. Dice el versículo en Mateo 5, han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo digo, ama a tus enemigos y ora por los que te persiguen. Dato de vital importancia, como dijo Diana. Cuando se estudia lo que la ley decía, en realidad la ley de Dios no decía que había que odiar a los enemigos.
Por el contrario, desde el Antiguo Testamento, la Biblia, la ley decía que había que ser misericordioso con los enemigos. Entonces, ¿por qué Jesús dice esto? Porque había una ley que era una ley más de tradición. ¿Se acuerda cuando hablamos del legalismo y cuando hablamos de estas leyes que vienen de los hombres y no de Dios? Pues había una ley que se había hecho costumbre y era odiar a los enemigos, pero no era una ley que venía de Dios. Cierro paréntesis al dato de vital importancia y sigo diciendo esto. De esta manera, cuando usted ora por los que lo persiguen, usted va a estar actuando como un verdadero hijo de su Padre que está en el cielo. Pues Él da luz de su sol tanto a los malos como a los buenos y envía la lluvia sobre los justos y los injustos, ¿cómo? Por igual. Eso es lo que se llama gracia. Es dar a aquel que aún no se lo ha ganado, darle algo a alguien que no lo merece. Versículo 46. Si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo. Pero tú debes ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto. Ay, sí ve, Ricardo, ahí está el punto. Eso es imposible porque nadie es perfecto. Pero recuerde que Dios te está mostrando que lo que Él te envía a hacer, Él va a hacer que suceda en tu corazón. Así que déjame hacer una aclaración para que puedas pensar en que este mensaje no es imposible. Lo primero que quiero decirte es que el amor al que Dios nos llama es un amor de gracia y de verdad. Un amor que se fundamenta tanto en la verdad como en la gracia. ¿Qué quiere decir esto? Que no amamos lo injusto, que cuando Dios nos pide amar a nuestros enemigos, no nos está pidiendo encubrir la maldad de lo que ellos están haciendo. Cuando decimos que vamos a tomar la decisión de amar a nuestros enemigos, no es para validar o justificar lo malo que ellos están haciendo, porque el amor no encubre la injusticia. Padres, amigos, nosotros, amar no es encubrir la maldad del otro. Un padre no puede intentar cubrir la maldad de su hijo diciendo, es que él no quería hacerlo, es que él no sabe lo que está haciendo. Y entonces empezamos a argumentar para justificar a la persona que queremos y decir por qué no es tan malo lo que está haciendo. Eso no hace el amor. El amor no puede encubrir la maldad de quien ama, porque nos acostumbramos a hacerlo. Es que si yo lo amo, yo estoy de su lado, sea lo que sea. Y estar de su lado pensamos que es defender lo que es indefendible, que es lo que es malo. Los hermanos, hace un tiempo aquí en Colombia hubo un caso muy dramático, muy trágico de un hombre en Bogotá que secuestró, perdón que tome estos ejemplos, pero son muy al caso, secuestró a una niña y le quitó la vida. Y lo que sucedió es que sus hermanos se enteraron de lo que el hermano estaba haciendo e intentaron ocultar las pruebas de esto. Eso no es amor. Amor no es encubrir la maldad. Amar a nuestros enemigos no es aceptar o justificar lo que están haciendo mal. Los cristianos a través de toda la historia se han caracterizado y se tienen que seguir caracterizando por estar firmes ante la injusticia. Cuando había esclavitud, fueron los movimientos cristianos, no digo que fueron los únicos, pero fueron los movimientos cristianos que realmente entendían lo que era el amor, que se opusieron con firmeza a la esclavitud y decían, las personas no son cosas, las personas son seres valiosos delante de Dios, no podemos seguirlos tratando como cosas. ¿Y quién era el que se levantaba? Los cristianos que creían en el amor correcto eran los que defendían a los que estaban sufriendo el abuso. Durante todo el tiempo de los derechos civiles en Estados Unidos, los movimientos cristianos que sí se levantaron, porque no todos se levantaron para hacer esto, ellos hablaban de los derechos civiles. ¿Por qué? Porque creían en el amor, y el amor debe defender la injusticia. El amor debe pararse hasta la injusticia y defender lo que es bueno. Por eso los creyentes debemos defender todo lo que es digno de defensa, que todos son dignos de tener una voz para hablar, que todos, hombres y mujeres, somos dignos de expresar lo que pensamos, de expresar lo que sentimos, que todos los seres humanos tienen el derecho de nacer y que no podemos interrumpir la vida simplemente porque unos no quieren y otros no, porque si defendemos la vida tenemos que defenderlo con coherencia. Entonces nos tenemos que levantar con seguridad
ante la injusticia. No es porque, ay, los retrógradas religiosos, no, es porque tenemos un fundamento, el fundamento de querer amar como somos amados. Entonces, punto importante, amar no es encubrir la injusticia. En cambio, le voy a decir lo que sí podemos entender por amar a nuestros enemigos de acuerdo a la Biblia. Amar es compasión. Amar a nuestros enemigos es verlos y es no quitarles la dignidad que Dios les dio como seres humanos y como personas a las que Él también quisiera restaurar, como yo fui restaurado. Y eso es lo que llamaríamos gracia. El mensaje de hoy tiene que ver con aprender a amar a nuestros enemigos. ¿Y eso qué significa? Darles a ellos lo que quisiéramos recibir nosotros cuando nosotros hiciéramos lo malo. Y no quiero decir con esto que si a usted alguien le ha abusado de una manera cruel, lo que usted haga se compare con esa persona, porque usted podría decir, pero ¿de qué está hablando? ¿Cómo me va a comparar con esa persona? Y es un tema un poco más profundo, pero en realidad amar significa dar a otro de lo que yo he recibido. Amar, y quiero ponerlo de una manera sencilla para que usted lo pueda digerir y luego tener su conversación con Dios. Amar es no desear la destrucción de la persona, sino su salvación. Podemos orar para detener la injusticia. Es más, si tenemos que tomar acciones legales y si tenemos que pararnos con firmeza y decir, eso es injusto, pues lo hacemos porque nos oponemos a lo injusto, al abusador, al que está haciendo lo que está mal. Pero al mismo tiempo, en nuestro corazón nos cuidamos para no desear la destrucción del malvado. ¿Por qué? Porque Dios nos pide que deseemos su salvación, que se pueda arrepentir, que se pueda salvar, y si tiene que pasar todo el resto, todo el resto de la vida en la cárcel, que lo pase. Pero queremos no destruirlo, no queremos venganza, queremos justicia. ¿Por qué? Porque amar significa que no vamos a evitar hacer lo bueno si podemos hacerlo. Y aquí es donde viene el punto práctico de aprender a amar a nuestros enemigos. Usted pensará, ¿y yo cómo hago para amar? Esta es la palabra que me han dicho, al desgraciado, ¿cómo hago para amarlo? Bueno, pues no evite hacer bien, no evite hacer el bien que puede a quienes estén en su camino. No es que usted tenga que ir a buscar y decirle, venga, ¿cómo le hago lo bueno? Así que, ¿qué quiere que haga? No se trata de eso. Lo que el samaritano encontró fue a un necesitado en el camino. En el camino, él estaba llevando su vida, él tenía su propósito, él no giraba en torno a sus enemigos, él iba a sus negocios, eso es lo que el samaritano, y en el camino se lo encontró y ¿sabe qué hizo? No lo evitó. Y estoy segurísimo que todos sabemos lo que es encontrarnos estas personas en el camino. Y si durante el camino tenemos la oportunidad de hacer un bien, hagámoslo. Por eso en Romanos dice, si tu enemigo te pide de comer, dale de comer, así aún él mismo se va a sentir avergonzado porque tú, que deberías responderle con crudeza, le respondes con amor. Amar a nuestros enemigos es el camino seguro para que nuestro corazón no enferme, para que no empiece a ser un corazón que abrigue maldad. Amar afirma, y con esto quiero darle la palabra a Fernando, amar afirma nuestra identidad. Si tú hoy eres una persona que se ha acercado a Dios, al Dios de la palabra, a través de Jesucristo, si tú has rendido tu corazón a Jesús, si has reconocido que es Él quien te conecta con Dios, quien te perdona, quien te salva, ¿cómo puedes verlo evidenciado en tu vida? ¿Cómo puedes estar seguro de que tú ya tienes un vínculo real con Dios y que no es imaginario? Pues a través del amor. No porque el amor te compre un lugar en el cielo, no. Porque cuando amas, te das cuenta que tienes la capacidad de hacerlo. Y dices, uy, yo puedo. ¿Y de dónde viene esto? De tu relación con Dios. Así que amar afirma tu identidad, porque no hay nada que distorsione más tu identidad que un corazón lleno de ira, de amargura y de venganza contra tus enemigos. Pero un corazón que ha decidido amar, no evitando hacer el bien y no deseando la destrucción, sino su salvación, ese corazón puede estar sano. No está tan difícil. No está tan difícil, sí se puede. ¿Cómo cerramos esto, Fer? Necesitamos dejarnos amar por Jesús para tener el poder de amar. El versículo de Mateo dice, por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo en tu contra
deja la ofrenda allí en el altar y anda y reconcíliate con esa persona. Y luego ven y presenta la ofrenda. Nuestra relación con Dios se ve reflejada en nuestra relación con nuestro prójimo. Eso lo muestra en la carta de Juan. ¿Cómo no podemos decir que amamos a Dios cuando somos incapaces de amar a nuestro hermano, que sí lo podemos ver? Aprender a amar a tus enemigos sí es posible cuando decides verlo con la misma compasión con la que Dios te miró a ti. Y es que el Señor Jesucristo contó esta historia de este rey que le prestó una gran cantidad de dinero a alguien. Y esta persona no tenía cómo pagarle y se presentó delante del rey, y el rey tuvo compasión de esta persona y le perdonó su deuda. Pero esta persona salió ahí contenta de que había sido perdonado y se encontró con alguien que tenía una deuda así de pequeña y empezó a instigarlo y a tratarlo mal para que le pagara. Esta historia nos muestra que Jesús decía, así no es como ustedes tienen que ver a los demás. Porque ¿cuánto Dios nos ha perdonado? ¿Cuál es la manera en cómo Dios nos ha amado? Y si nosotros la entendiéramos, amaríamos de verdad. ¿Se acuerdan la historia de esta mujer que llegó a los pies de Jesús? Y ella toma un frasco de perfume muy costoso y lo derrama a sus pies y empieza a adorarlo y empieza a darle gracias y empieza a llorar delante de él, y con sus cabellos ella seca y limpia sus pies y seca las lágrimas que han caído sobre sus pies y lo adora verdaderamente como ningún otro que está ahí realmente lo ama. Y la gente le pregunta a Jesús como si él supiera quién es esta mujer y cómo está cargada de pecado, cómo esa cantidad de pecado que tiene no se dejaría tocar. Pero Jesús empieza a hablar con él, le cuenta otra historia, usted la puede ver, pero hay algo con lo que concluye Jesús y dice, a el que mucho se le perdona, mucho ama. Y es importante entender cuánto Dios nos ha perdonado, porque si pensáramos bien en la historia de nuestra vida, el enemigo en esta relación hemos sido nosotros. Nosotros somos ese enemigo de Dios. Y Dios nos ha perdonado porque nosotros somos los que hemos mentido. Y ha sido nuestro pecado lo que nos ha separado de la presencia de Dios. Y ha sido nuestros malos pensamientos. Y ha sido nuestro orgullo. Y ha sido el chisme que hemos tenido. Y han sido las groserías y los chistes en doble sentido que hemos hecho lo que nos ha separado de Dios. Y lo que nos ha separado de Dios ha sido nuestro pensamiento acerca de esa persona que no nos cae tan bien. Y ha sido eso lo que nos ha dañado y nos ha separado de Dios. Y aún así, siendo enemigos, Dios muere por nosotros en la cruz y entrega su vida derramando su sangre, mostrándonos que realmente nos ama. Si hoy aceptáramos ese perdón, entonces nosotros podríamos amar a otros. He hablado con personas en la comunidad últimamente acerca de si saben o se sienten perdonados, si entienden que a través de la cruz de Jesús realmente han sido perdonados. Y algunas personas me dicen, no, yo realmente no sé si yo realmente soy aceptable delante de Dios. Pero hasta que tú no aceptes el perdón de Dios que Él ofreció por ti en la cruz, tú no vas a poder sanar ni amar, ni recibir el Espíritu para tener el verdadero poder de hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Así que es necesario que tú creas en Jesucristo y lo que Él hizo por ti en la cruz, que aceptes que tú siendo enemigo, Él te amó y entregó su vida por ti, aunque tú eras el malo de la historia, pero Él te ama con gran amor. Y es cuando tú aceptas el perdón de Jesús, cuando tú realmente tienes esa capacidad para hacer eso que la gente dice, eso es imposible. ¿Quién va a perdonar a alguien así? Bueno, el amor es el único que puede darte ese perdón. Recibe el perdón de Jesús. La gracia, como podemos ver en la pantalla, la gracia que recibiste se convierte en la fuerza que te capacita para perdonar, liberar y amar a quienes piensan diferente, incluso a los que están en tu contra. Vamos a orar pensando en esto. Señor Jesús, hoy comprendemos que nosotros hemos sido enemigos tuyos, que ha sido nuestro pecado el que nos separó de ti. Y entendemos que tu grande amor se ofreció como un sacrificio para el perdón de los pecados. Entendemos que aunque para nosotros es gratuito, a ti te costó tu sangre completa. Entendemos que tú conoces nuestro nombre, o sea que sabes nuestros pecados, pero también nos amas porque conoces
nuestro nombre. ¿Sabes quiénes somos? No es una salvación general, sino personal. Es algo que tú hiciste por cada uno de nosotros, y hoy entendemos que tú ofreciste ese amor por nosotros. Y aceptamos ese perdón porque creemos que tú eres el único que nos perdona. Permítenos recibir ese amor hoy. Entender cuán grande es tu amor. Entender también cuán profundo ha sido nuestro pecado. Porque nos hemos justificado como diciendo, eso es una mentirita, eso es una cosa superficial. Pero realmente hemos caminado lejos de ti, en la oscuridad. Nuestro pecado ha sido nuestra forma de decirte que tú eres nuestro enemigo. Pero gracias, porque aun cuando éramos enemigos, tú nos convertiste en amigos al morir por nosotros en la cruz. Aceptamos ese perdón. Enséñanos a amar. Amén y amén.